Bienvenidos, buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero David Gallegos, es Product and Application Training de Walter México. Él es especialista y nos va a estar apoyando con el tema del día de hoy, que es fresado dinámico. Bienvenido, ingeniero, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yadira. Buenos días a todos. Nada más, bueno, me confirma si puede ver en la pantalla, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Todo bien, ingeniero. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Eh, Vamos a dar inicio con la sesión de proceso dinámico. Si tienen por ahí preguntas, las pueden dejar en el chat, o creo que hay una parte de preguntas y respuestas, también lo pueden hacer ahí. Hablaremos de lo que es fresado dinámico, en qué consiste, cómo se trabaja, qué diferencias hay con el fresado convencional. Digo, tocaremos muchos puntos durante la presentación. También ahí en lo que es la pantalla de inicio están viendo el video con los últimos productos de lanzamiento de la marca, entre lo que son herramientas para barrenado con una broca indexable. Tenemos también treadmills, algunas brocas de carburo sólido, machuelos, cortadores, en fin, tenemos una amplia gama de productos para lo que es barrenado, fresado, torneado y roscado. ¿Sale? Cualquier cosa se pueden acercar con el equipo de ventas de Herramental y con todo gusto los apoyaremos junto con el equipo de aplicaciones de Walter para brindarle la mejor solución y el mejor soporte en el proceso. Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría recordarles el tema de la seguridad. Para Walter es sumamente importante la seguridad. Espero todos ustedes, los que están conectados el día de hoy a este seminario, se encuentren en un lugar seguro. Si es así, identifiquen salidas de emergencia, puntos de reunión y recuerden, es sumamente importante el tema de seguridad. ¿Sale? También como recomendación adicional, si pueden traer en sus teléfonos los números de emergencia, no está de más, siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Obviamente esperemos que no suceda nada. Muy bien, el tema es fresado dinámico. Vamos a empezar con lo que es el tema de la aplicación en fresado, sobre todo el tema del espesor de la viruta que se genera, ¿no? Normalmente cuando nosotros empezamos a hacer operaciones de fresado, casi siempre trabajamos con cierta proporción del cortador, ¿no? Lo que es el AE o lo que es el ancho de corte. Y en este caso, pues, si hacemos una simulación, que es la que están viendo en pantalla, esa parte que nos indica es el avance por diente, es el FZ. Esto va a ser igual prácticamente a lo que es el espesor de la viruta que se va a generar. Aquí yo tengo un ancho de corte de 50% sobre el diámetro de mi cortador. Si tengo un cortador de, no sé, de 25 milímetros, podría decir que tengo también un ancho de corte de 12.5, ¿no? Porque voy al 50%, ¿sale? ¿Qué pasa con la viruta que se va a generar? Una vez que empieza a trabajar el cortador, va a empezar a remover la viruta y esa viruta va a empezar a generarse o es la que va a empezar a botarse del cortador, ¿no? Digo, de la pieza de la materia prima. En este caso también se hace una reducción de lo que es el ancho de corte, en este caso al 20%, y si nosotros hacemos, por ejemplo, la misma analogía, si tengo una pulgada de diámetro y el enganche es del 20%, por lo tanto el enganche va a ser de 200 milésimas de pulgada. El avance por diente va a ser de 0.006, y aquí yo voy con esto, que voy a tener un promedio de viruta o del espesor de viruta de aproximadamente 27 10 milésimas de pulgada, ¿sale? En este caso, quiere decir que con el enganche al 20% voy a tener como resultado final, en este caso, un avance de 134 10 milésimas, es decir, 13 punto y algo milésimas de pulgada, ¿sale? ¿A qué voy con todo esto? En cuanto yo hago la variación de lo que es el ancho de corte, hago la variación del avance por diente, voy a empezar voy a empezar a modificar de alguna manera la viruta que voy generando. Si voy al 50%, voy a obtener una viruta mucho más larga. Conforme vaya yo reduciendo el ancho de corte de mi herramienta, voy a empezar a reducir también el espesor de la viruta que se va generando. Si voy haciendo la reducción, perdón, del ancho de corte, voy a obtener diferentes espesores de viruta. De entrada todos tienen 10 milésimas, pero lo que va a ir cambiando es por el ángulo que se va a ir generando. Al final
voy a reducir el espesor hasta, por ejemplo, de 10 milésimas hasta 3 milésimas de pulgada. Esto es por la variación en el ancho de corte, es decir, si yo trabajo con una herramienta al 50% de entrada, voy a generar virutas gruesas y largas, pero conforme voy reduciendo el ancho de corte, voy a generar virutas más cortas, tal vez con un ancho igual, pero el espesor es el que va a empezar a reducirse, ¿sale? Esto es el concepto básico de lo que es el fresado dinámico. ¿Por qué necesitamos saber el tema de la viruta? Por la evacuación que vamos a tener en la operación de fresado dinámico. En este caso, para los cálculos básicos de mecanizado, pues ya vimos por ahí que podemos reducirlo a través del ancho de corte y más o menos visualmente voy a identificar que una viruta empieza a reducirse por el tema de la operación, ¿no? De lo que es fresado dinámico. Pero hay manera de poder calcular el espesor promedio que yo quisiera tener en la viruta. ¿Y cómo se calcula? El espesor promedio, que en este caso es HM, vendría siendo igual a el avance por diente por la raíz cuadrada del ancho de corte sobre el diámetro de mi herramienta. Esa es la manera más fácil de poder calcular un espesor promedio. Obviamente, yo puedo partir con el avance que estoy utilizando, con el diámetro de mi herramienta y con el ancho de corte que voy a trabajar, pues me va a decir, oye, tu viruta va a tener un espesor promedio de tanto, ¿no? Ya sea en milímetros o pulgadas. Pero si yo quisiera definir un espesor, decir, no, bueno, necesito que la viruta salga con un espesor de 5 milésimas, ok, entonces hago un despeje y calculo el avance por diente para poder obtener ese espesor que necesito, ¿no? Prácticamente es la idea de poder hacer ciertos despejes y calcular, ¿no? Que es prácticamente cómo trabajaríamos para definir el avance por diente. Muy bien. Además de esto, tenemos lo que son otros conceptos adicionales. Por ejemplo, la manera en la que entra la herramienta hacia el material, ¿no? No sé si les ha tocado apreciar esos detalles en cuanto al tipo de estrategia que utilizan. Lo más recomendable es que cuando trabajemos de manera lineal al momento de enganchar con el material, tengamos una separación, un ancho de corte, que es el que, déjenme aquí mostrar con el apuntador, el ancho de corte, que es el que ven la zona sombreada, es la parte que va a remover o la que va realmente a trabajar el cortador y es un ancho de corte específico, calculado obviamente. Y en movimientos lineales también se recomienda tener un ángulo de ataque, en este caso de 37 grados, como un ángulo ideal. ¿Esto por qué? Para reducir esfuerzos, para reducir desgastes adicionales en la herramienta, en los insertos, tal vez con la intención de maximizar un poco la vida útil y también de hacer un proceso mucho más ágil. ¿Por qué? Porque el fresado dinámico, recordemos que es la opción en la cual, si tenemos una operación de desbaste o específicamente vaciado de cajas, es muy importante trabajar con un ancho de corte mínimo y poder elevar el avance para poder trabajar mucho más rápido, vaciar mucho más rápido la pieza y también lograr buenos acabados, ¿no? Entonces la idea es poder trabajar con una estrategia que nos permita hacer estos avances mucho más rápido. También, cuando hacemos vaciados en las esquinas, es importante trabajar o mantener ese mismo ángulo que trabajamos de 37 grados. A veces pasa que llegamos a la esquina y en la programación lo que hacemos es, ya sea programación a pie de máquina o programación a través de CAM, casi siempre lo que pasa es que genera chains o cadenas o segmentos de líneas totalmente lineales, no genera radios, ¿no? Entonces, si nosotros generamos un chain o un movimiento G01 con corte de manera lineal que llega hasta la esquina y de ahí 90 grados y continúe, vamos a generar un ángulo de ataque mucho más grande y esto va a generar que se haga, o bueno, posiblemente que vibre, también que genere un ruido como si se atascara la herramienta y esto se debe a que nosotros no generamos una especie de radio en la esquina, ¿no? Entonces, a nosotros generar un radio en la programación nos permite poder reducir ese esfuerzo en la zona de la esquina, que el cortador continúe trabajando y manteniendo ese mismo ancho de corte, porque en esta esquina o en esta sección la cantidad de material que va a remover va a ser mucho mayor, ¿no? En comparación de que si nosotros lo programamos con una especie de radio. Esto es para poder, obviamente, optimizar el cuidado de la herramienta,
reducir riesgos de rupturas de que por atasque o porque se esfuerza mucho más la herramienta pueda llegar a romperse, ¿no? Entonces la idea es cuidar mucho nuestras herramientas, obviamente con la intención de generar un producto de calidad, en este caso la pieza que se está maquinando. Otro de los conceptos básicos, perdón, es el ángulo de enganche de la herramienta, o en este caso conocido como el TA, o el Tool Engagement Angle, que es prácticamente lo que les acabo de explicar. Es prácticamente la variable que nosotros podemos manejar a través de la programación, ¿no? Es decir, cómo voy a trasladar la herramienta de un punto a otro sin generar esquinas o ángulos muy amplios, ¿no? La idea es siempre mantener un ángulo pequeño, en este caso no más de 37 grados, cerrado, para poder disminuir en lo que es el esfuerzo en la máquina, ¿sale? También es importante conocer la relación del ancho de corte en base al diámetro de corte en porcentajes, y esto va a depender mucho de los materiales, ¿no? El material más noble para poder trabajar en operaciones pesado dinámico es el aluminio o los no ferrosos, porque son materiales que permiten mucho esa parte de trabajar incluso con anchos de corte mucho más grandes por el tipo de material, ¿no? Porque es un material maleable, suave. Digo, sí tiene sus pros y sus contras, pero es prácticamente más hacia la parte proactiva, ¿no? Después los materiales de fundición, ahí si se dan cuenta el máximo que podemos nosotros trabajar, hablando de la proyección, en este caso 3 veces el diámetro de corte, también eso es importante mencionar. Nosotros podemos trabajar con un 25% máximo, es decir, lo que yo divida el ancho de corte entre el diámetro no debe de exceder del 25%. Y conforme vaya cambiando de materiales, vamos a ir reduciendo también los anchos de corte. Otra cosa que vemos en la tabla, bueno, en la gráfica, en el eje vertical, son los ángulos de enganche máximos que podemos nosotros utilizar en las operaciones de fresado dinámico, ¿sale? Si se dan cuenta, conforme la proyección, bueno, 3 veces me permite prácticamente ir hasta el máximo en aluminio, 66 grados de ángulo y 30% de lo que es el porcentaje de enganche, pero de ahí voy reduciendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando proyecto más la herramienta? Ahorita estoy 3 veces la proyección respecto al diámetro. ¿Qué pasa si me voy a 5 veces? Obviamente, por la proyección de la herramienta, no puedo yo utilizar las mismas condiciones, ni el mismo ángulo, ni el mismo ancho. ¿Por qué? Porque estoy expuesto a que genere vibraciones o que empiece a la herramienta a esforzarse mucho más de lo que podría ser con una herramienta más corta, ¿no? Recuerden que en las operaciones de fresado, en particular, cuando tenemos una operación en la que necesitamos remover bastante cantidad de material, ya sea con profundidades de corte elevadas o pequeñas, pero con avances altos, es importante que la proyección de la herramienta sea lo justo, de preferencia, eh, para que no puedan, para que tengan una sujeción bastante robusta y para que no vayan a generar problemas de vibración, de que genere desgaste prematuro en la herramienta o incluso se pueda romper, ¿no? Entonces esa siempre ha sido, o siempre será, perdón, la recomendación en cuanto a la parte de sujeción, ¿no? La muestra está en esta gráfica que yo al tener mayor proyección tengo que obviamente reducir ángulos de enganche, tengo que reducir el ancho de corte. En el caso de los no ferrosos, de pasar de 30%, voy prácticamente a la mitad, de ir a 66 grados en una esquina, en una curva, bajo a 46 grados y obviamente en automático lo demás se va a reducir, ¿no? Entonces prácticamente son las recomendaciones que nosotros hacemos a la hora de trabajar en operaciones de fresado dinámico. En cuanto a la parte de remoción de material, hay una fórmula para poder calcular lo que es el Qmax o la tasa de remoción de material. Esto es a través de lo que es el ancho de corte por el AP, que es la profundidad. Todo esto por, entre paréntesis, vamos a primero multiplicar el avance por diente por el número de filos por las revoluciones. En este caso tengo aquí una imagen, bueno, un video de lo que es el fresado convencional, que es prácticamente utilizar todo el diámetro del cortador a una profundidad pequeña, pero cuando pasamos a
una operación de fresado dinámico, lo que va a cambiar aquí es el ancho de corte. El ancho de corte va a reducirse a la mínima cantidad y vamos a poder subir el AP, vamos a poder subir el avance por diente, podemos incluso aumentar la cantidad de filos, que es lo más recomendable. En una operación de fresado dinámico, un cortador de 6, 7, 8 filos es lo ideal para poder remover a través de esa operación. Y obviamente también vamos a subir revoluciones, ¿no? Todo esto obviamente nos combina para poder maximizar la tasa de remoción de material. ¿En qué me beneficia esto? Primero, que en menos cantidad voy a poder, en menos tiempo voy a poder remover más cantidad de material en una operación de fresado dinámico en comparación de una operación de fresado convencional, ¿sale? Eso es obviamente es el primer beneficio que nosotros vamos a tener en operación de fresado dinámico. ¿Qué requisitos necesito para una operación de fresado dinámico? Primero, conocer el material que voy a trabajar de la pieza que tengo montada en máquina. Segundo, si la máquina me ofrece ciertas características de desplazamientos rápidos con corte en los ejes X, Y prácticamente, o también el tema de las herramientas que voy a utilizar y los parámetros de corte. No podemos utilizar cualquier herramienta para una operación de fresado dinámico. Obviamente es una herramienta preparada para esa operación. En cuanto a la geometría misma de la herramienta, el número de flautas, el ángulo de las hélices que trae el cortador, también las condiciones que yo puedo utilizar, ¿no? Es decir, velocidad de corte obviamente tiene que ser elevada, avance por dentro también tienen que aguantar porque va a ser altos, y obviamente las revoluciones que yo pueda trabajar, que también se combina con la parte de la máquina, ¿no? Y también otra de las cosas importantes que necesitamos para operación de fresado dinámico es el CAM, ¿no? En este caso, el CAM, hoy en día estoy seguro que casi todos manejan esa opción de CAM, digo, de fresado dinámico. Es una estrategia de mecanizado muy común. Obviamente, pues el CAM va a hacer los cálculos necesarios para utilizar la herramienta en promedio, pero sí creo que hoy en día prácticamente cualquier CAM que ustedes me digan cumple con esta función, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una pieza de muestra, tenemos como tal una operación de fresado dinámico. Si se dan cuenta, la operación es fresado lateral, va removiendo bastante cantidad de material, la viruta es larga, se dan cuenta, sale como tiras, enrolla, y lo que hace es que con un ancho de corte mínimo, pero con un avance bastante rápido, podemos remover mucha cantidad de material, ¿vale? Si se dan cuenta, obviamente esta opción es viable cuando trabajamos de afuera hacia adentro, ¿no? También lo podemos hacer en cajas en interior. Obviamente la idea es preparar con un barreno previo para poder clavar el cortador hasta la profundidad total y que pueda entonces empezar a abrir desde adentro, ¿no? En cuanto a los materiales, es un 4140. La máquina es un centro máquina vertical. En este caso se utilizó un cortador de 4 flautas. El avance que tenemos para esta operación es de 8160 milímetros. Las revoluciones 9140, el avance por diente de .134. En este caso, pues así quedaría, ¿no? El ancho de corte, 10% del diámetro del cortador. El AP, en este caso es de 20 milímetros. Prácticamente buscamos utilizar en este tipo de operaciones la profundidad total del cortador, si es que se puede. Obviamente, si voy a hacer un desbaste de una pieza con una AP de 15 milímetros y tengo un cortador que tiene 20, pues utilizo los 15 milímetros, aunque me queden 5, ¿no? Esa es una de las características de esta operación de fresado dinámico, es utilizar al 100% o lo más que se pueda la longitud total del cortador, ¿no? Para tener un desgaste uniforme en toda la herramienta. Esa es la idea. Ahí podemos elevar un poco más los avances, se dan cuenta, es mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el ancho de corte y obviamente estamos incrementando el avance, ¿no? Entonces, de la operación anterior, que también es secuencial fresado dinámico, pero
utilizamos una herramienta diferente. ¿Se dan cuenta? Es muy poco el enganche del material. La viruta no es tan gruesa como la anterior, es un poco más delgada. Y al final de cuentas pudimos elevar muchísimo más el avance. También si se dan cuenta, el tema del acabado superficial es importante en este tipo de piezas. Logramos generar buenos acabados superficiales con las herramientas, porque al ser de carburo sólido tenemos contacto totalmente en el hombro, en el que es cara y fondo de la pieza. Entonces podemos lograr esos buenos acabados. En muchos de estos casos podemos utilizar aire o también podemos utilizar soluble, ¿no? Lo ideal es soluble por el tema de poder mantener una temperatura constante en la zona de trabajo de la herramienta. La idea es utilizar soluble para poder maximizar la vida útil, pero si por algún caso no pudiera ser posible, pues tenemos la opción de poder trabajar con aire para evacuar la viruta lo más rápido posible, ¿no? Y también tratar, en la medida de lo posible, poder mantener un poco la temperatura, ¿no? Pero sí las condiciones son muy diferentes cuando trabajamos con aire o trabajamos con refrigerante o soluble. Las estrategias que nosotros tenemos normalmente es lo que es el fresado convencional o tradicional, en el cual trabajamos con el ancho de corte, es decir, todo lo que es el diámetro del cortador, generamos los chains o el pad, y esto lo que hace es que empieza a trabajar, ¿no? El ancho de corte es constante, pero la P o la profundidad de corte es pequeña. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con todo mi cortador, ¿no? Entonces, en este caso requiere de 3 pasos axiales para poder cubrir toda la zona. En este caso, para poder cubrir toda la profundidad de la caja. Y con la operación de dinámico cambia un poco en ese sentido. Primero lo que generamos es, como les había comentado anteriormente, es una caja en cualquier punto de la pieza. Lo ideal es trabajar en el centro donde tengamos más espacio, tal cual como lo indica aquí la imagen. Genera un centro o un hueco en esta parte de la pieza, que es la parte más amplia, y después con la estrategia de fresado dinámico, lo que va a hacer es cubrir toda la zona faltante de la cavidad con anchos de corte muy pequeños, pero con todo el AP de profundidad. Por lo tanto, solo vamos a requerir un paso axial, es decir, de la profundidad total. Y lo que va a hacer es, de manera lateral, empezar a abrir y vaciar esa caja. Y bueno, ¿qué requisitos hay que tener en cuenta para optar por incorporar el fresado dinámico? Creo que es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque no en todos los casos podemos utilizar el fresado dinámico, ¿no? Habrá ocasiones o procesos u operaciones, como quieran ver, en el cual será mucho mejor trabajar con otro tipo de operación en lugar del fresado dinámico, ¿no? El fresado dinámico prácticamente es para el vacío de cajas. Cualquier operación en la que busques remover la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible puede ser utilizado el fresado dinámico. De ahí en fuera, habría que analizar si la operación realmente lo vale. Incluso, tenemos por ahí la plataforma de GPS, en el cual luego hacemos cálculos de operaciones de fresado. Tiene la opción de habilitar fresado dinámico para poder calcular mediante las estrategias de fresado dinámico si es viable esa opción, ¿no? Y en algunos casos me ha tocado ver que el fresado dinámico no es la mejor opción porque el tiempo se va mucho más arriba o porque genera menor vida útil o puede ser por alguna otra situación, ¿no? Pero eso es dependiendo del tipo de operación que vamos a generar, ¿no? En cuanto a los requisitos, ya lo habíamos comentado previamente, se requiere una máquina dinámica, es decir, con una aceleración de corte suficientemente elevada o alta, aceleración máxima en las curvas. ¿Por qué? Porque el fresado dinámico normalmente, si se dan cuenta, no son movimientos lineales, son movimientos más en curva, más suaves. Entonces, obviamente necesitamos que en la curva que va generando vaya haciendo corte constante, ¿no? Altas velocidades de avance y avance rápido, con corte, tiempos cortos para lo que es la parte de cálculo y conmutación. Esto es importante mencionar. No todas las máquinas vienen preparadas para fresado dinámico. Por ahí hay algunas marcas, yo quiero pensar que hoy en día todas, pero la verdad no conozco todas las marcas, pero sí he visto algunas marcas de máquinas
que ofrecen en sus controles la posibilidad de poder tener lectura de programa de 1000 líneas o 5000 líneas. La verdad, no recuerdo, no estoy muy actualizado con eso, pero sé que sí hay esas opciones de poder tener una lectura avanzada. A eso me refiero con los tiempos cortos de cálculo y conmutación. ¿Por qué? Porque si la máquina o el control en este caso tiene la capacidad de poder leer más rápido las líneas, si está trabajando en la línea 100 y la lectura del programa ya va en la línea 2000, eso nos permite tener una agilidad de lectura del programa que permita que la máquina vaya moviéndose con mayor suavidad. Si no tiene esa opción de poder leer de manera avanzada el programa, vamos a tener momentos en los que la herramienta o la máquina, mejor dicho, va a hacer el corte, de repente como que se para y hace un jalón y continúa, ¿no? Eso se debe a el tipo de control. Entonces, siempre es importante a la hora de trabajar con esta operación de dinámico, estar seguros que nuestra máquina tiene la capacidad de hacer estas, o de tener estas cualidades para poder trabajar la operación de fresado dinámico, ¿no? Entonces, ahí para que tomen nota, si más adelante van a, o si ya están trabajando, nada más confirmar que tengan estas cualidades. En cuanto al CAM, les comentaba que hay muchos CAM hoy en día. Digo, estos son algunos de los CAM que hemos utilizado, pero prácticamente todos los CAM que yo conozco tienen este módulo o esta estrategia de fresado dinámico, ¿no? En el caso de Alpha CAM le llama Wave Machining, en el caso de Cimatron le llama Volumil, Delcam o Feature CAM le llama Vortex, EdgeCAM le llama TrueMill, Sprit le llama Profit Milling, y así, ¿no? Vamos a entrar en diferentes CAMs y cada uno le va a llamar diferente, ¿no? O el OpenMind o Hypermill le llama Hypermax, Mastercam B-Dynamic. Entonces, prácticamente todos estos conceptos o módulos son exactamente lo mismo, son fresado dinámico. Entonces, nosotros al utilizar esta estrategia dentro del CAM, vamos a poder trabajar con este tipo de operación, ¿sale? También en el tipo de fresado dinámico tenemos estrategias diferentes. Las trocoidales, que son círculo y bucle D. El círculo prácticamente es entrar, generar un círculo, cortar, seguir cortando y desplazar. Volver a repetir y esto se convierte en una estrategia trocoidal. Tenemos el bucle D. El bucle D es parecido a la estrategia de círculo, simplemente que lo rompe a la mitad y continúa la operación otra vez, ¿no? Por ejemplo, tenemos la entrada de la herramienta en esta zona. Aquí es entrada, pero el corte empieza a hacerlo justo en la parte verde, sigue cortando y después sale del material, se desplaza de manera rápida y vuelve a entrar hacia el material y otra vez vuelve a cortar, sale, se desplaza de manera rápida, entra al material nuevamente y vuelve a cortar. Entonces prácticamente es un bucle que no termina hasta que prácticamente haga todo el vaciado. Esas son un par de estrategias que tenemos con la opción de dinámico. Tenemos también el bucle S y lo que es la hoz. La S es muy similar, podría decirse, pero la diferencia es que este va a entrar el cortador, entra el material, engancha y una vez que engancha, empieza a cortar, sale del material, no se mueve hacia el punto de inicio anterior, sino ahí mismo hace un desplazamiento y ahora va a cortar en el otro sentido. Entonces, si ya había cortado de aquí para arriba, ahora va de arriba para abajo y va a regresar cortando. Lo mismo sale, se posiciona, vuelve a entrar y otra vez vuelve a cortar. Sale, vuelve a entrar y vuelve a cortar y así sucesivamente. ¿Qué beneficios? Ahorita vamos a ver qué beneficios tenemos entre una estrategia y otra. La hoz, también algo muy similar. La herramienta va a entrar, prácticamente se posiciona ya cerca del material, entra a cortar, ahí mismo no sale y regresa cortando, no sale del material, regresa cortando y así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente tenemos 4 tipos de estrategias trocoidales, todas son buenas estrategias, pero al final tenemos ventajas y desventajas con cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, las ventajas de utilizar la estrategia trocoidal de círculo es que tenemos fácil programación con esta, solo fresado hacia abajo,
buena vida útil de la herramienta, no es necesario ningún sistema de programación, prácticamente lo podemos hacer a pie de máquina en una especie de ciclo enlatado que podemos repetir y desplazar, ¿no? Desventajas, altos tiempos sin corte, obviamente. ¿Por qué? Porque estoy generando círculos y si se dan cuenta el círculo es verde por completo, significa que llevo corte o voy con un G01 todo el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente va a ser lento en ese sentido. Y no es muy bueno para el tema de productividad, es muy lento en ese sentido, ¿no? Pero tiene sus ventajas. El bucle D, la ventaja es que tiene tiempos sin cortes reducidos, es la mejora del círculo en ese sentido, porque genera el mismo movimiento, pero ya no genera un movimiento con corte, sino hace rompe esa parte y genera movimientos rápidos para seguir cortando, ¿no? Solo fresado hacia abajo también, muy buena vida útil de la herramienta. Y desventajas es que no es el más eficiente en la parte de productividad, ¿no? Tenemos el bucle S, que también, a comparación de los otros dos, todavía reduce más el tiempo sin corte y es muy bueno para el tema de productividad, pero tiene mucho más desventajas. Por ejemplo, puede hacer el cambio entre fresado ascendente y descendente. La vida útil de la herramienta se reduce. Obviamente, el hecho de maximizar la parte de tiempo de corte va a reducir prácticamente la vida útil, ¿no? Entonces aquí nos encontramos en una especie de bifurcación en el sentido de si lo que busco es maximizar la vida útil o busco maximizar el tema de la productividad. ¿Qué quiero? Generar más piezas por minuto, por hora, por día, por turno, no sé, o quiero maximizar mi vida útil para reducir el tema de la productividad, ¿no? Prácticamente no podemos ofrecer mayor vida útil y mayor productividad, una de las dos se va a tener que sacrificar, ¿no? Entonces, ese es el tema con este tipo de estrategia trocoidal. También otra de las desventajas es que sí o sí necesitamos una máquina de alta dinámica, es necesario sí o sí, y obviamente se requiere un CAM para este tipo de programación. Y por último, tenemos la OS, que no tiene tiempos sin cortes, prácticamente todo el tiempo está cortando, es el más productivo de todas las estrategias que presenté. Desventajas, también tiene ese cambio entre fresado ascendente y descendente, problemas de vibraciones también puede tener, ¿por qué? Porque todo el tiempo la herramienta está en contacto con el material y también lo que va a hacer es disminuir la vida útil y en algunos casos puede generar mala superficie, pero aquí nosotros podemos utilizar esta estrategia de OS para la parte simplemente de desbaste, dejar material para una de acabado y no hay ningún problema, ¿no? Es prácticamente como lo que hacemos en el torno, ¿no? Que metemos insertos de geometría de desbaste, sabemos que vamos a trabajar con profundidades muy elevadas y el material va a quedar vibrado, no hay ningún problema, lo que busco es remover el material y ya después utilizamos un inserto con geometría de acabado, ¿no? Prácticamente para dejar mejor acabado superficial en la pieza, ¿no? Es muy similar cuando lo hacemos en torno a que lo hacemos en centro maquinado. La diferencia es que primero trabajo con una estrategia y después cambio una estrategia para acabado. Eso es prácticamente lo que tendríamos que hacer. Entonces, son algunas de las estrategias que podemos utilizar trocoidales en las operaciones de fresado dinámico. En general, ¿qué ventajas tenemos con el fresado dinámico? Tenemos mayor confiabilidad de procesos, es decir, un proceso mucho más seguro. Tenemos una tasa de remoción mucho más elevada, que es lo que les comentaba. Puedo remover más cantidad de material en menor tiempo posible. Puedo utilizar completamente la longitud del cortador, la longitud del filo de corte. Esto es para generar un desgaste, se me fue la palabra, un desgaste constante en la herramienta a lo largo de la longitud de las flautas, porque a veces pasa que con fresados convencionales o tradicionales utilizamos nada más cierta profundidad, se despostilla el cortador normalmente y lo que hacemos es reafilar, ¿no? Entonces vamos a ir reafilando el cortador, no es lo ideal es utilizar de mejor manera el cortador, como con este tipo de operaciones, ¿no? Herramientas más pequeñas requeridas para la misma productividad, puede ser, en este caso, trabajar con herramientas ajustadas
a lo que realmente voy a desbastar, que es lo que les decía. Si sé que voy a trabajar a una profundidad de 10 milímetros, la idea es utilizar una herramienta que se ajuste en longitud de corte a esos 10 milímetros, ¿no? Y también que se requieren máquinas más pequeñas para la misma productividad, ¿no? En este caso podemos trabajar con diferentes tamaños de máquinas. La idea es que la máquina tenga esas características que mencioné, avances rápidos, con corte, eh, perdón, el lector del programa en el control que pueda tener una lectura avanzada de líneas del programa, etcétera, etcétera. Realmente el tamaño no es tanto problema. Hoy en día hay centros de maquinado pequeños diseñados para el tema de productividad, donde en una célula cabía, no sé, 2 máquinas porque eran muy grandes. Hoy en día caben 4, 5, 6 máquinas pequeñas con características muy similares, pero en un tamaño de menor proporción, ¿no? Entonces, si la pieza de trabajo me lo permite y cabe ahí, pues es lo ideal, ¿no? Pero casi siempre pues optamos por un tamaño de máquina que pueda adaptarse a diferentes proyectos más adelante, ¿no? Pero sí, realmente eso no es ninguna limitante. En cuanto a las herramientas, aquí tenemos preguntas, ¿no? En este caso, longitud de filo de corte, número de dientes, corte al centro, sin corte, al centro, el equilibrio necesario, cómo sujetar. Entonces, obviamente tenemos muchas preguntas en esta parte de herramienta. En este caso tenemos, por ejemplo, una herramienta de 5 flautas, que es con aplicación hacia aceros en general, principalmente inoxidables. Viene con recubrimiento, vienen con un zanco estandarizado DIN 6535HB para Weldon, sin corte al centro. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con todo lo que es la cara del cortador, no voy a remover con esto, voy a remover con lo de acá, y el ancho de corte va a ser prácticamente mínimo lo que voy a enterrar el cortador, ¿no? Por eso es que realmente no me sirve que lleve corte al centro, ¿no? Ángulo de la hélice normalmente 35 grados, no tiene cuello. Esto genera mucho mayor estabilidad porque la herramienta es monolítica, es mucho más robusta. Aquí tenemos diferentes tipos de aplicaciones de la herramienta. Podemos hacer ranuras, fresados de hombro, podemos hacer vaciado de cajas a través del dinámico, por interpolación helicoidal, podemos hacer rampeos, ¿no? Prácticamente podemos hacer diferentes tipos de operaciones con este tipo de herramienta. Otra de las herramientas que tenemos es la MD133. Esta puede ser de 5, de 6 flautas, también sin corte. Aquí viene con un paso desigual. Esto del paso desigual nos ayuda a romper la armónica de corte. Al tener un paso desigual, quiere decir que las hélices no vienen en el mismo ángulo. Hay una variación de grado para tener una hélice mucho más abierta que la otra. Entonces, prácticamente tenemos esa variación. Tenemos rompevirutas. Esta también nos ayuda en la operación de freso dinámico. ¿Por qué? En lugar de generar virutas más largas, al tener rompevirutas en las flautas, genera el corte de la viruta y salen mucho más pequeñas. Y también recuerden que en el tema de una operación de fresado dinámico es importante manejar la evacuación de la viruta, es muy importante. Es importante ni siquiera en esta operación, en cualquier operación que ustedes tengan de remoción de material, que la viruta no sea un problema, que siempre se evacúe a través de presión de aire, refrigeración interna, externa, como sea, ¿no? Pero siempre hay que buscar evacuar la viruta. Longitudes de corte de la herramienta puede ser de 3, 4, 5 veces. Esto va a depender la profundidad que yo necesite. También si tiene radio, pues es mejor. Ayuda a suavizar un poco más el corte. Si es que también la pieza que vamos a maquinar lo permite. ¿Sale? Para este tipo de herramientas manejamos 2 grados, uno para materiales ISO-P en general y otro para ISO-M como aplicaciones principales, pero podemos también utilizar en otras aplicaciones como no ferrosos, titanio y también fundiciones, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la aplicación hacia el material, ¿sale? Y tenemos aquí una imagen de lo que es la parte de evacuación que les comentaba. Es importante siempre en la zona de trabajo buscar evacuar toda esa viruta, ¿no? Prácticamente por múltiples razones, ¿no? Pero las que se me vienen a la mente es el hecho de nosotros tener viruta en la zona de corte puede provocar que haya adherencia de la viruta en el cortador, genere un desgaste prematuro, se atasque, se rompa o despostille el cortador, raye la pieza, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, más desventajas que ventajas el hecho de no evacuar la viruta, ¿no? Entonces,
Del lado derecho tenemos una imagen de la misma pieza, pero con la viruta evacuada, ¿no? Es mejor trabajar de esa manera que se vaya evacuando y evitar más adelante algún tema adicional de, de crítico, ¿no? Que pueda afectar el proceso. Aquí tenemos también otro concepto de herramienta. Viene con un grado diferente que aplica a diferentes materiales. Viene con recubrimiento propio de Walter. El recubrimiento viene con 1.5 micras. Normalmente todas las herramientas que tenemos hoy en día de Walter vienen con características muy similares, diferentes recubrimientos, viene con pretratamientos sin filos de corte, esto para optimizar la microgeometría de la herramienta, viene con zancos estándar, ya sea cilíndrico, con Weldon, algunas otras líneas adicionales para trabajar con holders con hidráulicos, térmicos, Weldon, etcétera. ¿Salen? Y bueno, también tenemos una opción adicional, tenemos por ahí una plataforma, no sé si ya todos la conocen, es Valter GPS. La versión más actualizada que tenemos al día de hoy es de 6.7.11 y en esta aplicación es de libre uso, no hay que registrarse en la página, simplemente es entrar a la página de valter-tools.com. Ahí en la página de inicio van a encontrar un enlace que dice Valter GPS, en la parte de abajo un banner, dice Valter GPS, le dan Start, los va a mandar a la aplicación y ahí en la aplicación cuando busquen una operación de fresado, es decir, ingresan el material, ¿no? Pues un 4140, un 1018, un 9840, no sé, y luego a la aplicación de fresado le ponen vaciado de caja o algo más. Van a tener la opción aquí en esta parte de Dynamic Milling o fresado dinámico. Si activan la casilla, le ingresan el ángulo con el que van a trabajar, ya lo vimos dependiendo del material, podemos trabajar con un ángulo de 60, de 55, de 35, de 40, no sé, va a depender, ¿no? Y una vez que ingresen el material, GPS se va a encargar de calcular en base a esta información, bueno, en base a los datos de la operación, calcular parámetros de corte, número de pasadas, etcétera, 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 ¿no? Ya por ahí tuvimos el año pasado algunas sesiones de GPS. Este año igual yo creo que vamos a repetir estas sesiones más adelante con el equipo de Herramental para conocer un poco más la plataforma, habilitar estas opciones adicionales. Igual GPS constantemente se está actualizando, van ingresando más cosas para mejorar la parte de la selección de productos, ¿no? O las ofertas de productos que tenemos por parte de Walter. Muy bien, de mi parte sería todo. Agradezco su atención, su tiempo. Espero que esta charla haya sido interesante para ustedes. Y damos paso entonces a la parte de preguntas y respuestas. Espero haya preguntas y vamos a ver si podemos contestar las preguntas. ¿Sale? Gracias, ingeniero. Sí, aquí tiene algunas preguntas, ingeniero. Ok. Nos están preguntando, eh, la tabla de ángulo de enganche de la herramienta, ¿de dónde sale? Nos preguntan. Son cálculos que se hacen, son generales. Cualquier marca de herramientas que estén ustedes utilizando debería de brindarles la información. Nosotros en los catálogos, lo pueden revisar en la página de Walter. Si ustedes entran a un artículo en particular de herramienta de fresado, por ahí hay una pestaña de Technical Information, le dan clic y van a ver diferentes flyers o diferentes PDFs con información técnica, ¿no? Y es ahí donde vienen esas diferentes tablas para poder utilizar la herramienta en ese tipo de operaciones. Todo está ahí. Gracias, ingeniero. También nos preguntan, dice que si la tabla es normada. No, como tal, no, eso va a depender mucho de la geometría de la herramienta, ¿no? En el caso de esto, cada proveedor de herramientas tiene sus propias herramientas desarrolladas, sus propias geometrías. Como tal, no hay una norma en ese sentido, no va a depender de la herramienta. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿fresado dinámico es lo mismo que fresado de alta eficiencia? Eh, sí, podría considerarse, pero prácticamente fresado dinámico es, si ese fresado de alta eficiencia que mencionas
es utilizar la longitud total del cortador o una profundidad total con ancho de corte mínimo y avances elevados. Si es lo mismo, bueno, si utilizas en fresado ¿cómo mencionó? ¿Avance qué? Sí, nos pregunta, ¿fresado dinámico es lo mismo que fresado de alta eficiencia? Ah, de alta eficiencia, perdón. Sí, Si en alta eficiencia utilizas ancho de corte mínimo, profundidad total y avances elevados, es lo mismo. ¿Sale? gracias, ingeniero. También nos preguntan, para el fresado dinámico, ¿qué normas se manejan? Para el fresado dinámico, ¿qué normas se manejan? ¿En qué sentido? ¿Quién hizo la pregunta? Déjeme le digo. Lo Mm, hizo el ingeniero José Luis Chable García. Para el fresado dinámico, ¿qué normas se manejan? Como tal, no hay una norma en particular. Si acaso no sé si se refiere a las normas de las herramientas, digo, eso ya es estandarizado, pero no sé si se refiere a las normas de para fresar o la verdad desconozco, pero como tal no está normado, ¿eh? Digo, eso depende mucho de la característica de la herramienta a utilizar. Gracias, ingeniero. Nos preguntan recomendaciones de sujeción para usar esta estrategia. Puede ser Weldon, puede ser hidráulico, este, térmico sería mejor porque es mucho más robusto. Pero también en la parte de sujeción lo mencionaba, la proyección de la herramienta. Ahí tratar de siempre estar seguros de que la sujeción es lo justo, lo que se necesita, es decir, lo volado que dejo yo la herramienta después del holder. Si yo voy a trabajar una proyección o una profundidad de 10 milímetros, la proyección que yo le dé desde el holder hasta el filo, que sea 15 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entre más reducida es la proyección, mucho más robusto va a ser y no vamos a tener problemas al trabajar. Eso es lo ideal. Gracias, ingeniero. Ya nos complementó el ingeniero José Luis Chable. Nos dice que más que nada para las tolerancias y las Ah, normas ok. para fresar. Ok. En ese caso, las tolerancias va a depender obviamente de la calidad de la herramienta. Lo ideal es trabajar siempre con una herramienta de desbaste y una herramienta de acabado, sobre todo cuando vamos a manejar tolerancias. También el tema de la rugosidad que quieras tú tener en las paredes o en el fondo de la caja. Lo podemos calcular en GPS, por ejemplo. Si yo le indico a GPS que quiero tener una cierta rugosidad en la cara y en el fondo, me va a indicar qué herramientas debo utilizar y qué condiciones debo utilizar. Entonces, tú mismo puedes establecer en GPS, también si requieres alguna tolerancia en la ranura o en algo que estés generando, también te va a indicar exactamente qué herramienta utilizar, ¿no? Porque sí, las herramientas pueden variar en cuanto a la parte de fabricación de herramientas, en cuanto a las tolerancias que manejan, ¿no? La misma herramienta y en lo que te puede dejar al momento de utilizarlas. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Ramón. Para materiales plásticos como Radel, hemos probado con y sin recubrimiento, pero aún así no hemos logrado mantener la dimensión constante de la pieza. ¿Algún tipo de herramienta que pudiera recomendar? Ok, buena pregunta. En el caso de estos materiales que son un poco complicados de trabajar, sobre todo por el tema de mantener dimensiones, aquí lo ideal es, digo, hay otra charla más adelante que podríamos tener con el tema de fresado, pero siempre que tenemos una operación de fresado, prácticamente hablando de cortadores de carburo, al momento de nosotros hacer un desbaste lineal o algún desbaste en una ranura o una cara, siempre va a haber una flexión que se va a generar, ya sea por la herramienta, en el tema de la resistencia hacia el material que estoy cortando, o el mismo material que se flexione al momento de querer oponer resistencia a la herramienta que lo está cortando. En el caso de los materiales como estos, lo que pasa es que el material se contrae y de repente pasa el cortador, el material se contrae y cuando pasa el cortador el material regresa a su posición. Sí remueve material, sí se ve que se remueve material, pero una vez que hacemos la medición nos damos cuenta que hay variaciones en las dimensiones por el tema de esa flexión que se genera. Y aquí lo ideal es generar pasadas, ay, se me fue el nombre, pero es una pasada
adicional para poder tal vez con menor presión de corte o menor esfuerzo de corte, sí poder remover esa cantidad mínima que pudiera llegar a quedar, ¿no? Obviamente hay que hacer cálculos precisos para el tema de velocidad de corte, revoluciones, el avance que me vaya a generar, dependiendo del material, ¿no? Pero ahí también la herramienta que estoy utilizando. Entonces, hay muchos factores que podríamos tal vez revisar en cuanto a esta operación para poder optimizar esa situación de las dimensiones que pudieran generarse en el fresado. Gracias, Igual si, ingeniero. bueno, nada más como adicional, igual si gusta se puede acercar con algún compañero de herramental para que se haga una visita, llevar un ingeniero de aplicaciones de nosotros y puedan analizar la operación y proponer tal vez alguna solución que pueda optimizar ese proceso. ¿Sale? Gracias, ingeniero. Nos preguntan si tiene tablas para calcular FZ para trabajar este tipo de materiales o RPM y nos complementa, hay tablas, pero estas muestras de materiales no ferrosas hasta materiales de superaleaciones. Ya, como tal, tablas no hay. Esto lo que podemos hacer es con GPS, la aplicación que tenemos de Walter GPS o incluso la calculadora. La calculadora la pueden bajar en su teléfono. El GPS pues, lo pueden entrar directamente a la página de Walter. Es una aplicación que, como les dije hace rato, no tiene ningún costo, no se tienen que registrar, pueden entrar libremente y ahí van a obtener toda la información. De hecho, ustedes nada más ingresan ahí el ancho, el largo, la profundidad de lo que van a hacer. GPS se encarga de buscar qué herramienta deben de utilizar, qué condiciones deben de utilizar, si habilitan fresado dinámico, cómo lo deben de utilizar, les da la estrategia completa de cómo hacerlo. Y obviamente toda esa información ustedes la van a pasar direct, directamente a su CAM. Entonces, muy, muy sencillo. Gracias, ingeniero. Nos preguntan eh, cuántas flautas necesita o es lo ideal para que en el N-Mile sea lo mejor enfresado dinámico y si el empañe de contador cambia dependiendo del material. Sí, el empaño, el ancho de corte cambia dependiendo del material. No es lo mismo trabajar un ancho de corte de, no sé, de un X porcentaje con acero que con aluminio, por ejemplo, ¿no? O fundición. Sí, cambia en base al material. Y la otra pregunta, el número de filos, podrían ser 7 filos, lo ideal, con rompevirutas también, pero podemos utilizar cortadores de 4 flautas, de 5, de 6, 7 o hasta 8, ¿no? Eso ya va a depender de la oferta de productos que tenga la marca que utilizas, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos cortadores de hasta 8 flautas, con rompevirutas, con proyecciones de 3, 4, 5 veces respecto al diámetro de corte, y obviamente con aplicaciones para prácticamente todos los materiales, ¿no? Incluso endurecidos. Entonces, hay mucho, depende ya de la oferta que tengan con otras marcas. Gracias, ingeniero. Nos preguntan alguna norma de referencia ISO u otras. Para el tema del fresado dinámico, Solo nos puso eso la ingeniera Alma. Ingeniera Alma, no sé si nos pueda complementar la pregunta. Y también nos pregunta el ingeniero Manuel, en el caso de materiales compuestos, Kevlar, fibra de carbono y fibra de vidrio, ¿qué tipo de herramienta de corte recomienda en esta marca? buena pregunta. Habría que trabajar un poco más con ese material. Hay algunas líneas algunas líneas de cortadores que nos permiten trabajar con materiales muy, muy especiales como ese, que es una combinación a veces de materiales donde empiezas a cortar uno y terminas cortando otro o se van haciendo un mix. Ahí la realidad de este tipo de materiales es que eh, se trabaja muy diferente a un material ordinario por el tema de condiciones, son muy diferentes. La vida útil es mucho más pequeña en ese sentido por el desgaste tan grande que lleva. En general hay muchas situaciones adversas en este tipo de materiales. Sí se puede trabajar y sí se podría tal vez proponer algo, ¿no? Nada más hay que contactar a alguien del área de ventas que los pueda apoyar y poder proponer algo para esa operación, ¿no? Obviamente hay que conocer bien la operación que se va a hacer, qué máquina tienen,
eh, ¿qué más? La característica, el compuesto químico del material como tal, porque a veces no lo tenemos en la tabla de GPS, pero podemos hacer una equivalencia. Entonces hay que revisar ahí muchos detalles para poder proponer algo más específico, ¿no? Sí tenemos algunas líneas, pero no me gustaría caer en algo en particular, porque sí requiero conocer prácticamente un poco más de la operación, ¿no? Pero sí, sí tenemos por ahí algunas soluciones. Gracias, ingeniero. Ya nos complementó la pregunta la ingeniera Alma. Nos dice que sí, algún ISO o norma para fresado dinámico. Ah, bueno, como tal, una norma no hay. Te digo, el fresado dinámico es una operación eh, mm, muy general en ese sentido. La parte ISO posiblemente venga con la parte de las herramientas, ¿no? Que se utilizan herramientas ya con producción bajo norma. Como tal, no hay una regla, te digo, mucho depende de cada CAM. Por ejemplo, yo conozco muy bien Mastercam y yo sé que las condiciones y las estrategias son, normalmente son buenas, lo que propone Mastercam, pero ahí sí ya depende mucho de cada CAM, ¿no? Hypermin igual trabaja con muy buenas estrategias de fresado dinámico, no hay una norma como tal que sigan o que todos partan de eso y tiene que ser de esa forma. Hay diferentes estrategias, por ahí lo mostré, 4 estrategias trocoidales, todas son de fresado dinámico. Entonces, realmente como tal no hay una estandarización en ese sentido. Hoy en día los CAM están evolucionando mucho en ese sentido, buscando cómo maximizar siempre la operación, reduciendo los tiempos sin corte, maximizando o elevando los tiempos con corte. Originalmente, bueno, hace muchos años, el fresado dinámico era muy sencillo, como los tipos de estrategias de círculo, donde se veía muy, ¿cómo decirlo? Muy llamativo, ¿no? En ese momento, ver el desplazamiento del cortador en círculo que iba dando vueltas y vueltas, pero realmente no era muy productivo. Hoy en día los CAM han evolucionado esa parte, reducir el tiempo sin contacto y maximizando el tiempo de contacto, ¿no? Como tal, no hay una norma en ese sentido. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿para herramientas de corte radial con insertos se puede usar esta estrategia también? Para las indexables, ahí lo que más se utiliza es el fresado de alto avance. Es, eh, es digamos que la opuesta del fresado dinámico. Con las indexables no se puede utilizar esta estrategia. ¿Por qué? Porque normalmente las indexables vienen, aunque tengamos una fresa helicoidal con todos los insertos sobre la flauta, no es lo mismo que un cortador de carburo. ¿Por qué? Porque si yo veo en el cortador de carburo, pues en el giro siempre mantengo esa línea recta en la cual voy a estar cortando el hombro o la cara y el fondo. Siempre va a haber contacto, es una escuadra en la que siempre tengo contacto. Con las indexables no tengo eso, pareciera que sí, pero al final de cuentas siempre hay un traslape. Y si se dan cuenta con las operaciones de indexables, cuando hacen un fresado de cara, deja siempre un escalón, un traslape entre inserto e inserto. Entonces, no es tan viable poder realizar la operación, pero esos en las indexables se equipara con el fresado de alto avance, donde trabajo con poco AP, pero elevo el avance, ¿no? Entonces, digamos que es una por otra, ¿sale? Gracias, ingeniero. Nos preguntan, en el tema del material, ¿cómo se aplica que el material sea austenítico o de milidvideno? Esa pregunta, ¿dónde está? Está en el chat, ingeniero. Es de Carlos Ipina. Carlos Ipina. Ah, dice, aquí está en el tema, ¿cómo se aplica que el material es? Ah, molibdeno. Bueno, ahí depende de la composición del material. Eh, de hecho, si tú tienes el dato específico del material, podemos hacer un cálculo basado en ese material, ¿no? Pero sí es variaciones que nosotros podemos tener al momento de trabajar con el material. La estrategia no puede cambiar tanto, lo que cambia más bien es el avance o las revoluciones que podamos utilizar, pero como tal la estrategia se mantiene igual. Gracias, ingeniero. Nos comenta el ingeniero Gerardo que si será posible que comparte algunos ejercicios para practicar las condiciones de corte para entender mejor el concepto.
Am, algunos ejercicios como tal, habría que, bueno, no los tengo a la mano, pero yo creo que en otra sesión podemos hacer como tal, es un poco más interactivo, lo puedo trabajar así, no hay ningún problema, pero de momento no tengo algo en particular. Muchísimas gracias, ingeniero. Por ahí agregó Carlos Cipina los inoxidables y los ISOM. Sí, ahí obviamente el ancho de corte es diferente, pero te digo, son temas de parámetros. Cuando entramos a GPS, nosotros metemos el material, hacemos la búsqueda de resolución y en automático me va a decir, oye, ¿sabes que utiliza este AP? Utiliza este ancho de corte, utiliza este avance, estas revoluciones, pero eso va a depender justamente del tipo de material, ¿sale? Ahí los invito a que puedan entrar a la página de Valter, buscar la aplicación de GPS. Si tienen alguna duda me pueden contactar, no sé si por ahí, si quieren por aquí les dejo mi correo electrónico Sí, para que... ingeniero. Sí, aquí se los agrego también, ingeniero. Ok, ok. Si tienen alguna duda, sin ningún problema, ¿sale? Ingeniero, Ok. creo que ya son las últimas preguntas que... Ah, bueno, aquí nos pregunta que si puede agregar el link para llegar a la aplicación. Y ya lo estoy buscando y ahorita se los pego ahí. Perfecto. Listo. Y yo ahorita les voy a agregar, aquí está el correo del ingeniero David. Y también les agregué a todos el correo de ventas@herramental para cualquier duda, como comentaba el ingeniero David Gallegos. Listo, ya dejé ahí el link para que puedan accesar a GPS y puedan revisar la aplicación. La verdad es una aplicación muy completa. Pueden prácticamente buscar soluciones para diferentes operaciones, no solo fresado. Les da la solución y además les da condiciones de corte en base al material. Obviamente utilizando una máquina genérica como referencia. Si ya son clientes de Valter, pueden generar sus propias máquinas y buscar una solución en base a la máquina que tienen. Entonces pueden hacer diferentes cosas en GPS. Muchísimas gracias, ingeniero, por su ponencia y por su experiencia. Y pues de nueva cuenta, un agradecimiento a usted y a todos los participantes dentro de este STEC. Y pues los invitamos ahorita, les va a aparecer en su pantalla para que nos puedan contestar una encuesta de satisfacción y nos comenten qué temas les gustaría que se impartieran posteriormente y cómo vivieron esta experiencia. Muchísimas gracias, ingeniero David. No, muchas gracias a ti y buen día a todos. Gracias por participar. Gracias, ingeniero. Hasta luego, buen día.